y dijeron ningún esperar, ataquen, y se inició el bombardeo. Voy a contar de cómo casi Copenhague fue destruida y en este mismo lugar fue construida una de las óperas más importantes del mundo, con varios datos bastante particulares. Voy a empezar contando de esa majestuosa e imponente construcción que se ha convertido en un emblema de la arquitectura moderna y tuvo bastante controversia desde un comienzo, debido a que iba a ser una donación y podía ser deducida en impuestos, y el costo fue aproximado de 350.000 millones de euros. Una linda deducción. Y en otras palabras, medio que obligó al gobierno danés a comprar el proyecto, porque era muchísimo más rentable. El financiador del proyecto fue el hijo del creador, la compañía más grande de Dinamarca en la actualidad. Y se trata de la empresa de contenedores más grande del mundo. Maersk son los encargados de mover el 30% de las mercaderías marítimas. Y él mismo eligió el arquitecto. Y fue uno muy reconocido, Henning Larsen, el cual firmó un contrato casi imposible de abandonar. Estamos hablando de los años 2000 y el señor Müller tenía 87 años y era famoso por su mal carácter. Se interpuso en todas las decisiones del arquitecto. Él mismo quería que fuera toda una estructura construida de cristal, pero el empresario en cambio que fuera una estructura metálica, porque él creía que podía resistir mejor el paso del tiempo. La estimación para realizar el proyecto fue de más de 20 años y el señor amo de los containers le dijo: tenés 5 años para terminar, lo quiero ver en vida, fíjate cómo lo haces. Y sorprendentemente fue realizado en tiempo y pasó lo que muchos pueden llegar a estar pensando que sucedió: terminaron totalmente peleados y usaron intermediarios para poder comunicarse. Larsen dijo que fue su peor error haber aceptado este proyecto, que fue mucho más fácil trabajar en Arabia Saudita con los jeques árabes que realizar esta construcción. Igual el resultado fue increíble, un majestuoso e imponente diseño. Cuenta con una acústica magnífica en sus 14 pisos y además de presentarse las orquestas, los ballets, las óperas y los espectáculos más reconocidos del mundo, se realizan en algunos veranos una competencia de saltos desde lo más alto del edificio hacia el canal. Muy loco realmente. Y antiguamente esta zona era una base naval en donde se encontraba el poderío del imperio y que fue tomada por los británicos y dio el puntapié inicial a una de las épocas más oscuras de Dinamarca. El conflicto en sí era entre Gran Bretaña y Francia, ya que Dinamarca se había declarado neutral, y realmente viéndolo desde el punto de vista de la época no resulta ser una mala idea, ya que Dinamarca venía de perder muchísimo territorio contra Suecia en una de las tantas batallas que tuvieron a lo largo de la historia. Los británicos ofrecieron una alianza de defensa única a los daneses, que consistía en un contrato firmado del regreso de su flota al finalizar la guerra y la protección de los buques ingleses, entre varios beneficios más. Claramente no aceptaron, y además se escuchaba en los pasillos que había una intención de Francia de atacar a Dinamarca para así poder apoderarse de sus navíos, invadir Bretaña a través de Irlanda. Realmente debe haber sido muy difícil la toma de decisiones para Dinamarca, de hacer o no hacer trato para no ser invadido por uno o por el otro. Y se trataba de nada más y nada menos de dos de los imperios más grandes de la historia. No querría haber estado al mando de las decisiones en ese momento. Los ingleses mandaron un ultimátum y dijeron que debían esperar al príncipe heredero para que él dé una respuesta, y se encontraba protegiendo el ingreso del ejército de Napoleón, y dijeron ningún esperar, ataquen, y se inició el bombardeo. Y Copenhague fue tomada en muy poco tiempo debido a contar con obsoletas fortificaciones. Miles de personas se quedaron sin hogar y más de 2000 civiles murieron, y el 30% de los edificios fueron destruidos. Y en lo que hoy conocemos como Fredriksen, Nobro y Ostebro fue donde se instalaron los bombarderos, y el día de hoy es una zona muy poblada. A este enfrentamiento se le dio el nombre de la Segunda Batalla de Copenhague.
Copenhague y se llevó a cabo a mediados del año 1807. Y esto trajo una crisis enorme para Dinamarca, muy desprotegida y con muy pocos recursos, y sin poder ejercer el control en sus colonias que tenía en varios continentes, ya que sus barcos habían sido tomados. Fue un golpe durísimo para el imperio danés, que años más tarde los llevaría a una quiebra estatal y a una de sus épocas más oscuras. Pero antes de esta desgracia, cuando Dinamarca aún tenía su poderío, el rey Federico V mandó a realizar una escultura de él a caballo, que se encuentra en el centro de los 4 palacios de Amalienborg, y fue bastante controversial su construcción. Fue obra de un escultor francés, que se demoró unos 3 años para hacer un simple bosquejo y otros 5 años para estudiar la morfología de los caballos reales, y en total fueron 14 años para poder terminar la escultura. Y además del tiempo que demoró, trajo a toda su familia a Dinamarca y el costo fue elevadísimo. Se calcula que tuvo un valor muchísimo más alto que la construcción de los 4 palacios de Amalienborg, que actualmente es la residencia de la familia real. Y otro dato más es que Federico V nunca pudo ver la estatua terminada, ya que pasó a una mejor vida antes de poder verla. Hasta que duró el baile, el reinado no escatimó en gastos, y los lugares que les voy contando se pueden ver en línea recta, ya sea desde la ópera o desde la iglesia de mármol. Todo fue construido en perfecta simetría. Y este fue otro video de Según Guille, y si disfrutan de este tipo de contenido, los invito a suscribirse. Y nos vemos en otra próxima nueva entrega. Chao, chao.